nombre de la Iglesia Trono de Gracia, les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de la serie La Mujer enfrentando los males de este siglo. Mi nombre es Silvia Gómez Pacheco y es para mí un enorme privilegio que el Señor me permita nuevamente estar con todos ustedes y compartirles un poco de las grandes maravillas y de las grandes promesas que el Señor tiene para ti, para tu vida. El tema se llama la seguridad en aquel que cumple sus promesas. Y para iniciar a desarrollar nuestro tema, vamos primero a leer qué significa una promesa. Dice que una promesa es la expresión de la voluntad de dar a otra o hacer por él alguna cosa que, hecha con la debida deliberación y aceptada por el otro, induce obligación su cumplimiento. Encontramos que en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, encontramos personas que llegan a ser importantes en nuestra vida, y hablamos de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de muchas personas a las que de pronto les confías un trabajo o les confías alguna situación personal y en algún momento nos han defraudado y roban una gran parte de nuestra confianza. Perdemos la confianza en las personas y bueno, mucha gente dice: yo ya no creo en nadie, no confío en nadie. Algunos llegan a decir: no confío ni en mi sombra. Pero una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder de transformar la mente y la actitud de una persona. Podríamos hablar de muchas promesas, tal vez de la promesa de obtener un nuevo trabajo, o de pronto alguien nos dice: si tú le echas ganas a este trabajo, pues te voy a aumentar el sueldo, o la promesa de darte un carro por determinada situación. Pero hay una promesa muy clara en nuestra palabra, en nuestra vida diaria, y es la promesa del matrimonio. Una promesa que generalmente es muy común, que podemos ver en nuestra sociedad, que se rompe. El llegar el hombre y la mujer y decir: te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y de pronto nos damos cuenta que esa promesa se rompe, se acaba, se termina. Es una promesa muchas veces solo de hombres, no una promesa real con aquel que dio la vida por nosotros, y por eso más adelante vamos a ver por qué esa promesa se rompe. Pero es muy importante saber que una promesa solo tiene el valor cuando viene de una persona íntegra. La promesa de un mentiroso es como el viento que llega y desaparece, y entonces puede prometerte algo, puede decirte algo, pero al final no lo va a cumplir. Pero a lo largo de la historia, y hablando de Dios nuestro Señor, Él ha hecho muchas promesas al hombre con el propósito de ayudarnos en nuestra vida. Hay muchas evidencias en la Biblia en donde Dios cumple sus promesas, y una de ellas, y quizá muchos de los que están escuchando la conocen, y es el caso de Abraham y Sara, que eran personas que ya eran de una avanzada edad y que pues difícilmente ellos podían imaginar que podían procrear un hijo. Sin embargo, el Señor hizo una promesa en la vida de ellos, y Él dijo que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Y déjame decirte que en la Biblia podemos darnos cuenta que Abraham, a la edad de 100 años y Sara a la edad de 90, tuvieron a su hijo. Allí está una promesa que Dios hizo, y que a pesar de las circunstancias y que nosotros pudiéramos creer que sería imposible, Dios lo hizo posible. Le dijo a Abraham que sería el padre de muchedumbre y que su descendencia sería numerosa como las estrellas, dice la palabra de Dios, y que sería tan numerosa como la arena que está en la orilla del mar.
Pero también una promesa importante que le hizo el Señor a Abraham era que de su descendencia vendría el Mesías. Y efectivamente, el Señor cumplió con la venida del Señor Jesucristo. Una promesa importante que el Señor le hace dentro del Antiguo Testamento a Moisés era que el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo de Faraón, y Dios le promete sacarlos de esa tiranía y les promete una tierra buena y espaciosa, dice su palabra, una tierra donde fluye leche y miel, y esto se cumple. Lo podemos ver en Éxodo 3:8 en la palabra de Dios. Pero algo bien importante es, ¿por qué debo confiar en Dios y que Él cumple verdaderamente sus promesas? Si tienes tu Biblia, te invito a que leamos juntos la palabra de Dios, lo que dice Números 23:19. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Como puedes ver, este versículo es una prueba fehaciente de que Dios no miente. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros, Él no va a mentir. Él no es hombre, Él es Dios, es el Todopoderoso en quien tenemos que confiar. Y este versículo nos dice, Él no te va a mentir. Y esa es una prueba real del por qué tienes que confiar en sus promesas. Pero una de las principales promesas que Dios hace a nosotros y a su pueblo, a su iglesia, era que iba a enviar a un Mesías que salvaría a su pueblo, dice el Señor. Y Él lo cumple precisamente con la venida de su Hijo Jesucristo. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado en algún momento, dice el Señor. Pero ahí viene su promesa. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Una promesa que Dios te hace es que va a perdonar tus pecados. El Señor perdona tus pecados. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una promesa maravillosa que debes de cuidarla, dice su palabra, que si tu pecado fuere rojo como la grana, Él lo hace blanco. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Él te limpia, Él te libera de todo ese pecado. Y de verdad, tantos y tantos versículos que tiene nuestra palabra de Dios. Tantas promesas que el Señor nos da de cómo nos perdona. Y un ejemplo claro que podemos ver en la palabra de Dios es cuando están crucificando al Señor Jesucristo y a su lado están dos ladrones. Y uno le dice, si eres Cristo, sálvate a ti mismo. Y el otro le dice, estamos aquí porque lo merecemos. Pero refiriéndose al Señor Jesucristo, ningún mal ha hecho. Y entonces el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermoso ejemplo de perdón. El Señor, aun siendo un ladrón, aun siendo un mentiroso, aun siendo un pecador, en el último momento el Señor lo perdona. Y ese perdón, esa promesa también está en su palabra para ti y para mí.
La palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor perdona tus pecados, te da salvación, porque dice su palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo te da salvación, te da una vida eterna. No hay una pastilla, no hay una dieta mágica, no hay nada que pueda prolongar nuestros días sobre la tierra más allá del tiempo que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Pero sí hay una manera de vivir para siempre en un hogar perfecto, porque Dios te promete la vida eterna. Es una de sus promesas. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Escucha lo que dice su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vemos que estas promesas que el Señor te da son maravillosas. No las vas a encontrar en ningún otro lado. Dios, independientemente de perdonar tus pecados, de darte salvación, de prometerte vida eterna a su lado, Él te promete también algo bien importante, y que hoy en estos días que estamos viviendo tan difíciles por la falta de trabajo, por la falta de empleo, por muchos lugares cerrados, Dios te da paz en medio de la tormenta. Imagino que has escuchado hablar muchas veces de todas las enfermedades que produce el estrés. El estrés puede producirte dolores de cabeza, colitis, gastritis, y según estudios, han comentado que muchas veces el cáncer proviene también del estrés. Pero déjame decirte que el estrés no es de Dios, la paz es del Señor. Dice en su palabra, y ve lo que promete en Juan 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Si Dios dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, entonces ese miedo, ese temor, esa falta de fe no viene del Señor. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Este conocimiento le hace reconocer que el miedo, que el temor, que todo lo difícil que tengas en tu corazón no proviene de Dios, y debemos rechazarlo y confiar en la paz que nuestro Señor te promete. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que habla este versículo es una paz inexplicable, que supera toda nuestra capacidad, que nos permite conservar la calma aún en momentos de angustia, y aún Dios te da la sabiduría para poder consolar a otro en esos momentos de intenso sufrimiento. Y así como te puedes dar cuenta, pues Dios promete tantas cosas, y entre ellas te promete también dar un corazón nuevo. Dice el Señor en su palabra que va a quitarte el corazón de piedra que tienes y te va a dar un corazón de carne. Esa es una promesa maravillosa del Señor. Pero independientemente de ello, Dios también te promete sabiduría. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Otra promesa es que Dios te promete sanidad, y dice Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. El Señor, dentro de su palabra, también te promete larga vida,
Y escucha este versículo tan hermoso, y yo espero que cada uno de los que están escuchando esta emisión de verdad lo hagan, porque el Señor te promete larga vida en Efesios 6, del 2 al 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra promesa importante que te da el Señor es: Él promete provisión. Y lo que dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete provisión, Dios promete no dejarte solo. Dice su palabra que Él no ha visto que su descendencia mendigue pan. Él te da todo, pero todo lo que Él sabe que necesitas, porque muchas veces dice su palabra también que pedimos mal, pero el Señor sabe que necesitas y Él promete dártelo. Y hay una promesa maravillosa que los que amamos al Señor lo esperamos con un gran anhelo. Dice su palabra que Él promete que va a venir otra vez. Y te invito a que me acompañes a leer Juan 14 del 2 al 3. Y dice Juan 14 del 2 al 3: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Maravillosa esa promesa. Jesús está dando esa promesa a sus discípulos, pero también le está dando a nosotros, a su iglesia. Nos dice: yo voy a ir a la casa de mi Padre, al cielo, y allí voy a construir una morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar, y así habitemos juntos. Pues estas son algunas de las promesas que tiene el Señor en su palabra. La Biblia está llena de promesas. Yo te invito a que escudriñes tus escrituras y puedas darte cuenta de cuántas y tantas promesas tiene el Señor para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, para todo lo que tú vives en tu diario vivir. El Señor tiene muchísimas promesas en su palabra. Y escucha esto que es muy importante que sepas. Todos somos creación de Dios, todos. El Señor creó los cielos, creó la tierra y nos creó a nosotros. Pero hay algo muy importante que tienes que saber. Todo esto maravilloso que está en su palabra y que acabas de escuchar es una promesa que puede ser para ti. Pero esas promesas solo son para sus hijos. Si tú has creído en el Señor, si tú te has arrepentido, si tú hoy caminas en su palabra, esas promesas son para ti. Pero si tú que me estás escuchando aún no te has arrepentido, no has doblado rodillas, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que dobles rodillas y le pidas perdón al Señor. El Señor te perdona, como acabamos de escuchar. Es una promesa de Él. Él te perdona. Y entonces te va a dar salvación, te va a dar vida eterna y te va a regalar estas maravillosas promesas que tiene para todos nosotros. Por ello es importante que tomemos en cuenta todo lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios, dice su palabra, y que nos promete perdón, que nos promete salvación, que nos promete vida eterna, que nos promete larga vida, que nos promete paz en medio de la tormenta, que nos promete provisión. Un Dios que jamás te va a fallar. Y así como leímos en Números que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él va a estar contigo. Y las promesas, quiero que sepas que a veces tardan, pero tenemos que aprender a esperar en el Señor.
tenemos que creerle a Dios y tenemos que esperar en Él, y entonces todas estas maravillosas promesas van a ser para ti, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Créele al Señor, y como te lo digo en repetidas ocasiones, susténtate en Él, tómate de su mano y espera en el Señor, porque Él grandes cosas tiene para tu vida. Agradezco enormemente que me hayas acompañado a una emisión más, esperando en el Señor que pronto volvamos a estar en estas transmisiones, compartiéndote un poco de las grandes maravillas, de los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida y de las grandes promesas que de manera personal yo te las comparto, porque hoy las palpo, hoy las vivo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Gracias te doy, y a nombre de la Iglesia Trono de Gracia espero una emisión más, que puedas acompañarnos, que esta palabra del Señor haya sido de bendición para todas nosotras, para todo el que nos escucha, y esperando en el Señor vernos pronto. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.